Okay, now take a trip inside my mind like you was off to Venice. It's me and B.I.G. LMBO cooking like chemists. Take 'em back to way back when like Dennis the Menace. Causing mayhem on the come up like a young apprentice. Bueno chicos, lo prometido es deuda, y como ustedes lo pidieron, hoy les traigo la tercera parte de Shingeki no Shinobi, y para no alargarme más, los dejo con el video. Pero antes de comenzar quiero pedirles otra vez que se unan a un nuevo grupo, pero este nuevo grupo será en Facebook, para los que se quejaban de Amino, y bueno ahora sí los dejo con el video. Ataque y contador. Naruto-kun. Ay, Ange-san. ¿Te transformarás por mí? Por última vez. ¡No! Le espetó a la morena que era por todos los derechos, técnicamente su superior. He tenido suficiente empuje y pulso por un día, muchas gracias. Ahora déjame. Solo una vez. Ella continuó, casi rogando. No es justo que Levi y Ruin lo hayan visto antes que yo. Yada. ¿Podemos seguir adelante ahora? Kurama suplicó, su profunda voz lazó con un raro toque de miedo. No estoy disfrutando esto. En serio. No te atrevas a dejarme en paz con ella. Lo siento chico, estás solo. Uzumaki Naruto gimió e intentó enterrar su cabeza más profundamente en los pliegues de su capa de exploración, tratando de ignorar esa voz familiar sonando en sus oídos. Sin embargo, había mucho tejido, y con su altura y complexión no podía acercarse lo mejor posible. En su lugar, simplemente instó a su caballo adelante, alejando al animal del grupo. Ese era el problema con la Legión Scout, reflexionó. El problema de ser parte de algo nuevamente. Esto no era como enseñar y entrenar a sus discípulos, aunque prefería disfrutar esos 3 años con Mikasa y los demás, donde podía dictar el ritmo aquí, rodeados por estos hombres y mujeres de igual destreza y destreza de matanza de titán. Los Jinchuriki tuvieron que acortar sus frustraciones, aunque muchos lo fueron, y trabajar con ellos como equipo. Así fue como la humanidad había sobrevivido durante el último siglo y cómo se empeñaban en seguir sobreviviendo ahora. Al trabajar juntos, funcionando como uno solo, estas personas aparentemente normales mataron a más de una docena de titanes. Era una de las razones por las que Naruto había pensado inicialmente unirse a ellos en primer lugar. Sus habilidades se servían mejor fuera de las paredes, donde no se arriesgaba a herir o matar a sus camaradas usando toda su fuerza. Además, fue mucho más emocionante aquí. O al menos eso había pensado. Eso fue antes de que lo obligaran a aprender a usar este engranaje de maniobra arruinado, antes de que lo forzaran a montar a caballo en lugar de dejarlo correr sobre sus propios pies como debería hacerlo un verdadero shinobi. Erwin le había asegurado que la indignación se desvanecería a tiempo, y para el resto de los hombres, parecería que estaba dispuesto a hacer concesiones. Desafortunadamente, Naruto nunca había sido tan bueno para eso. Su orgullo ardía en cada instante que se vio obligado a montar este caballo, una yegua testaruda que simplemente se negaba a moverse a la velocidad que su amo deseaba. Le molestaba que no pudiera correr delante de ellos y masacrar al enemigo, que lo obligaran a montar en un animal, una bestia de carga no menos, regulado para moverse a su ritmo. Cuando cada fibra de su ser gritaba por acción y actividad, lo irritaba, por decirlo menos, al igual que el hecho de que ya no podía vagar fuera de las paredes a su propia discreción. Pero una y otra vez tuvo que recordarse a sí mismo que necesitaba conservar su resistencia, poderosa y duradera, aunque podría ser, y al menos mantener las apariencias de que era humano. Su transformación hace 3 años había conmocionado a los habitantes de Wall-Rose. Él había escuchado que incluso había habido algunas muertes. Se reportaron algunos ataques al corazón ese día. Vamos, no seas así. No otra vez. Naruto casi golpeó su cabeza en la parte posterior de su caballo cuando Anji se levantó a su lado. Su corcel fácilmente igualaba su zancada. Anji fue una veterana de Survey Corps y sin duda admirador. Cuando pasaste de su fascinación por todas las cosas, Titanio Tuerice, nadie sabía que había puesto los ojos sobre su transformación de titán excepto Erwin y Levi, pero desafortunadamente para ellos Anji había sido bastante tenaz en su persistencia. Cuando se enfrentan con el conocimiento de que la humanidad es la única cambiante de titanios, muestra cuánto sabían. Estaba a su lado, la mujer simplemente no había sido capaz de ayudarse a sí misma. ¿Por qué, Kami? ¿Por qué? ¿Era su destino estar rodeado de bichos raros? Te empiezo aquí. Ella suplicó bastante. Por favor. Anji, te comeré. Oh, asustadizo. Una sonrisa maliciosa se deslizó por su rostro. ¿Eso es una promesa? No estoy bromeando, Bakayarou. No sirve de nada tratar de disuadirla. Levi reprendió a su lado. Ella tiene todo el derecho de estar entusiasmada con esto, igual que yo. ¿Estás emocionado? Naruto estaba apenas oculto. Bueno, ciertamente no lo parecía.
De hecho, si uno mira a Levi, no habrán pensado demasiado en el corto, con el cabello lacio y negro, ojos agudos y una expresión casi desinteresada perpetuamente, parecía que no estaba interesado en nada o totalmente apático, a pesar de lo contrario casi le recordó a Naruto un mini Sasuke, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta aún así, solo la idea de eso lo hizo sonreír. El hombre más bajo se encontró con la sonrisa de Naruto con la suya propia. Oí, ¿por qué estás sonriendo? Nada. No hay razón. Hubo un prolongado silencio mientras los tres cabalgaban uno junto al otro, el campo se difuminaba. Así que... ANG. La risa surgió del resto de los jinetes y por un momento la rubia no pudo evitar preguntarse. ¿Fue todo esto un acto de su parte? ¿Estaba Angie deliberadamente jugando con él solo para mostrar algo de emoción? ¿Hacerlos bajar sus defensas y darle la bienvenida como uno de los suyos? El entusiasmo de Angie es encomiable. Erwin recordó, su voz continuaba desde la cabeza de sus formaciones. Levi y yo aparte, todavía tenemos que ver lo que eres capaz de primera mano. Esta es, después de todo, tu primera salida oficial con la Legión. Mientras que la apariencia de Levi contradecía su comportamiento, su comandante era exactamente lo contrario, estoico y severo con aire rubio corto y ojos grises, irradiaba un aura sin sentido, una de comando y lógica fría. Tus habilidades y destreza en la batalla podrían ser el punto de inflexión que necesitamos para recuperar a Wall Maria. Si Levi avala tus habilidades, entonces confío en ti implícitamente. Maldición. Maldición. Naruto y Kurama compartieron el mismo pensamiento. La sonrisa del shinobi fue positivamente beatífica. Sabía que el comandante era directo, pero maldición. ¿Cómo halagarlo? Bueno, cuando lo pones de esa manera, no te sorprendas. Si borro a todos los titanes solo. Él sonrió a pesar de todos sus problemas anteriores, se sintió bien ser parte de algo nuevamente. Entonces Angie comenzó a molestarlo sobre la transformación otra vez y su alegría se desvaneció. Estaba tan ocupado golpeándola en la cabeza que ni siquiera se dio cuenta cuando Levi se adelantó para unirse a Erwin. De hecho, nunca pensó en el asunto. ¿Estás seguro de que está bien bombearlo así? Ayuda si está motivado. Respondió Erwin, sin mirar ni una sola vez al guerrero bigotudo. El ejercicio de hoy consolidará la fe de todos en él. Si todo va bien, deberíamos poder retomar con éxito a Wall Maria dentro de un mes. Lo importante ahora en este momento es la camaradería. Los demás no estarán dispuestos a tirar su vive lejos de alguien en quien no confía. Además, es mejor tenerlo aquí en el campo que en las murallas rodeado de esos cultistas. Levi reprimió una mueca ante ese comentario. Porque, como siempre, Erwin no había dicho nada más que la verdad. De Wall Cult odiaba a Naruto con pasión. Para ellos era una afrenta a sus tres santas murallas. Un diabólico demonio que solo traería el desastre y la desesperación. No les importaba si decía estar de su lado o no. Solo lo querían muerto. Su inesperada transformación Kitsune no le había hecho ningún amigo hace 3 años, y si su forma de titán saliera a la luz a la vista del público, probablemente estaría aún peor que antes. Y luego estaba el asunto de la policía militar. Sheesh, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta Levi de cuántos enemigos se había hecho Naruto. ¿Qué impedía que se cansase de todo y lo dejara todo atrás? Esos llamados así continuó. ¿Su shinobi? ¿A los que había pasado los últimos 3 años entrenando? No, Erwin tenía razón, no podían permitirse perderlo. La humanidad no podía darse el lujo de perderlo. Eres un bastardo manipulador, ¿lo sabías? Sacudió la cabeza por fin, arriesgando una mirada hacia Naruto. Aunque no puedo decir que estoy en desacuerdo contigo. Titanes. Cuando el grito se elevó desde Petra una fracción de segundo antes de que el bosque estallara hacia el sur, derramando un enjambre de bestias, golpeando en su dirección por un momento, solo un momento, todo el cuerpo de Encuesta se congeló. Habían tantos. Demasiados. Decenas. Tal vez aún más. Erwin supo de inmediato qué pensaban los hombres y mujeres de su legión. ¿Dónde demonios se habían estado escondiendo todo este tiempo? Pero ahora no era el momento de dudar frente a esta nueva adversidad. Ahora era el momento de la acción. Prepárate para los árboles. Erwin ordenó, sabiendo de inmediato que incluso con su equipo de maniobra en 3D, el grupo tenía poca o ninguna posibilidad en terreno llano. Naruto no escuchó. Incluso mientras pensaba dictar la misma orden al rubio, ya estaba de pie sobre su caballo, una sonrisa salvaje desgarrando su cara blanqueada. No hizo ningún movimiento para hacer uso de su maniobra gear, ni siquiera cuando más de la mitad de la horda se separó de su persecución del grupo de Levi y corrió hacia él.
Algo se arremolinaba allí en la palma de su mano, algo que se parecía notablemente a una especie de gran estrella arrojadiza con esa misma sonrisa todavía fija firmemente en su lugar. El rubio ladeó su brazo hacia atrás como si se hubiera estado preparando para lanzarlo todo el tiempo. Erwin, Levi y el resto del cuerpo de reconocimientos tuvieron el tiempo justo para darse cuenta de lo que pretendía el rubio antes de arrojarlo hacia adelante. Dividió el aire en cordeles mientras se disparaba hacia adelante, tomando las cabezas de varios titanes antes de implosionar e incapacitando a docenas más. Naruto saltó tras él a pie, avanzando con una velocidad que Erwin estaba en apuros para creer. Entonces esta era la razón por la que él quería correr, era mucho más rápido que sus caballos. ¿Pero por qué estaba cargando directamente a los Titatin? Debe haber tenido algún plan, de lo contrario no habría. Todas las unidades, alto. Ordenó Erwin, dándose cuenta de lo que pretendía la rubia. Lo que estaba a punto de desatar. Incluso desde aquí, podía ver a Naruto empujando un pulgar dentro de su boca en cuestión de segundos, sin duda mordería ese dígito y cuando lo hizo. Aquí viene. El chillido de Aji anuló sus pensamientos. Una mirada errante confirmó que la mujer tenía los ojos muy abiertos y sonreía, prácticamente babeando ante la idea de lo que estaba por venir, la transformación. Segundos después, el claro estalló en un rayo. Los rayos de luz dorada y carmesí atravesaron el claro en un brillo cegador que dejó a todos tambaleantes, arrojando sus brazos ante sus rostros para protegerse contra esta explosión repentina de otro poder. Todo lo que quedaba de Naruto era un cráter humeante, oscurecido por una bruma ardiente de vapor. Ahí va de nuevo. Levi murmuró, obligando a su corcel a detenerse al lado de Erwin. ¿Tenía que transformarse ya? ¿Prefieres que se convierta en ese zorro gigante y te arriesgues a aplastarnos a todos? Erwin arqueó una ceja. TCH. Su segundo al mando se burló, pero no dijo más. Era cierto que su forma de kitsune era mucho más eficiente, pero si se acercaban al conflicto, se arriesgaban a ser destrozados. Por un momento, no pasó nada. Nada se movió en ese pozo de vapor chisporroteante. Nada se movió. Aji se inclinó ansiosamente contra su silla de montar, su mirada devorando con avidez la distancia entre ella y el cráter y la monstruosidad que inevitablemente surgiría desde adentro. Ella apenas podía contener su anticipación. El momento en que Naruto emergería sería un titán de 7 metros. Tal vez 1,15 m. ¿Se parecería a Naruto en absoluto? ¿O deformaría incluso sus rasgos más masculinos? Oh, ella no podía esperar. Cuando iba a como para desafiar todas sus expectativas, un gigantesco titán de unos 20 metros de altura, del tamaño de un gran edificio, salió volando del humo y rugió. Sus patas caminan hacia adelante en largas zancadas que consumen tierra, llevándola hacia sus compañeros caídos a un ritmo casi despiadado. La mandíbula de Aji casi desapareció de su rostro. Aquí ella va otra vez. Gunter gimió, preparándose para el estallido que lentamente se estaba formando dentro de su Buntaichou. Sugori. Su grito amenazó con dominar sus oídos, casi ensordeciendo a todo el escuadrón en el acto. Míralo. Es enorme. Masivo. Grande. En efecto. Aunque había visto a este monstruo una vez antes, los ojos de Erwin se resistieron al verlo. Su cuerpo era completamente diferente a cualquier titán que hubiera visto alguna vez. Y él había visto muchos en su tiempo. Vagamente humanoide, lo era. En eso se puso de pie sobre dos piernas. Ahí fue donde terminó el parecido. En lugar del tipo estándar, esta monstruosidad no tenía 2, ni 4, sino 6 brazos, 3 a cada lado. El cabello rubio desgreñado oscurecía orbes rojos ardientes y una cara con bigotes, cayendo sobre sus orejas y hombros, enmarcando una boca llena de dientes como cuchillos que harían temblar incluso al soldado más endurecido. Es gigantesco. Susurró Petra, impresionada por el tamaño de la criatura que se alejaba de ellos, sus brazos acorazados balanceándose 1 milla por minuto. La forma del titán de Naruto se puso repentinamente a la velocidad. El Kanonin avanza hacia sus compañeros titanes con un rugido, con los puños balanceándose cogidos por sorpresa, nunca tuvieron una oportunidad. 6 brazos se aferraban al brazo, a la extremidad y a toda clase de partes del cuerpo, desgarrándolos con grandes brotes de sangre. Lo único que hicieron esas manos fue destruir, agarrar, desgarrar, tirar y desgarrar con terrible velocidad y precisión. Era como si se hubieran convertido en cuchillas. 6 espadas separadas que cortaban y cortaban y cortaban lo que tocaban. Naruto los sintió crujir bajo esos poderosos puños como escarabajos que se abren debajo de una bota. Sus cuerpos se rompieron como conchas y la suavidad que había en su interior se convirtió en una mancha sangrienta en el suelo y, a lo largo de todo, ni una sola gota de sangre salpicó sobre él. Cualquier humedad que se atreviera cerca de este reluciente demonio de la muerte simplemente se evaporaba en el acto. Él fue la muerte encarnada.
Ven a causar estragos y destrucción. Ven a destruir a los tontos que se atrevieron a oponerse a él. Venir a entregar su propia marca brutal de justicia. Incluso el más grande de los titanes no tenía ninguna posibilidad contra él. Él simplemente los dominó. El vapor salía de todos sus orificios. Cantaba poder, odio y fuerza. Esto es muerte, esto es retribución, y me encanta. No te pierdas. Kurama advirtió. Relajarse. Respondió Naruto mientras aplastaba sin esfuerzo el cráneo de un titán con una mano y le mordía la cabeza a otro. He tenido los 3 años para dominar esta forma. Es como una segunda piel para mí ahora, aunque todavía prefiero nuestra forma Biju. Aún así, había una cierta exaltación que se encuentra, luchando en este cuerpo 3 años atrás. Él lo detestaba. Él no podía usar ninguno de sus ninjutsu o senjutsu en esta forma y estaba limitado a usar sus brazos blindados y su fuerza para erradicar al enemigo. Su enojo había venido de su inexperiencia en esta forma, pero con la experiencia había llegado la fuerza, y con fuerza, confianza. Ahora, cuando luchó en esta gran forma, simplemente se sintió libre. Se preguntó si Annie sentiría lo mismo. Nunca la había visto en su forma titán antes, así que no tenía forma de saber cómo se veía cuando ella hizo cambio. A su derecha. Naruto se dejó caer en cuclillas justo antes de que un tipo de 16 metros navegara sobre su cabeza, sus brazos delgados aún extendidos en un intento fallido de agarrarlo. Un pensamiento errante provocó que los brazos extramontados sobre sus hombros giraran hacia atrás, levantándose para saludar a esta nueva amenaza. Ellos agarraron de cualquier extremo de la titán y sacaron romperlo en pedazos como papel de seda. Tanto las mitades cercenadas cayeron a la tierra en medio de los titanes que pululaban. La mitad superior se crispó, aún luchando por levantarse cuando el pie del rubio descendió sobre su cuello. Un pisotón más tarde y el cadáver del titán se unió a los otros en una pila creciendo rápidamente a sus pies. Él se perdió en la batalla después de eso, su cuerpo moviéndose por instinto, aplastando cualquier cosa que se acercara. Su mente ya no estaba procesando el tiempo o las técnicas que tomó para acabar con los titanes de manera ingeniosa. Estaría mintiendo si dijera que no estaba disfrutando. Esto era lo más parecido que sentía a un nivel físico alto. Cada fibra de su ser regió y cede en la matanza fea que tiene lugar a su alrededor, gloriándose en la carnicería que él había creado. Por desgracia, todas las cosas buenas tienen que terminar. Tardó menos de 3 minutos en matar 25 titanes. Gracioso parecía mucho más tiempo. Mientras aplastaba la nuca de su oponente final, echó un vistazo alrededor y se dio cuenta de que el claro finalmente estaba desprovisto de esos asquerosos aberrantes que habían surgido de la nada. Es una pena. Nada salvo un enjambre de numeración de titán de cientos. ¿Tenía alguna posibilidad de detenerlo en esta forma? Tuvo el tiempo justo para recuperar el aliento, luego se acercó a ellos con pasos lentos, inquietamente consciente de que casi todos menos Erwin y Levi tenían su mano sobre una espada. Bueno, eso era de esperar. Cálmate, advirtió Levi a todos. Él no va a atacar. Pero señor, cálmate. Su jefe de escuadrón repitió. La forma de titán de Naruto los miró por lo que pareció una pequeña eternidad. Luego se sentó y la tierra tembló debajo de él. La emoción fue tan repentina e inesperada que todos los miembros menos experimentados de la Legión Scout retrocedieron. Incluso Anji se hizo a un lado ante el movimiento repentino, sus ojos ligeramente abiertos mientras el titán simplemente se sentaba allí, contemplándolo. Sus mandíbulas y boca parecían moverse, crujiendo y cerrándose mientras luchaba por formar las palabras, y hablaba. Yo. La voz de Naruto, una octava más baja que la normal, salió de la boca del titán. Estoy bastante seguro de que eso hace que mi muerte cuente 25 ahora. El silencio reinaba supremo, a través de las llanuras de todo el escultismo de Leigón. Ninguno salvo Erwin y Levi podían creer lo que veían. Esto fue un truco, ¿verdad? Seguramente sus ojos tenían que estar jugando trucos sobre ellos. Tenían que serlo. No tenía sentido de lo contrario. Simplemente no había forma de que este titán, este demonio de la muerte y la destrucción, una vez tan ferozmente y furioso, pudiera estar tan tranquilo. Y sin embargo, lo era. Naruto se sentó allí como el mismo Buda, sonriéndoles, sus ojos carmesí apacibles y frescos, sin apenas un asomo de ira. Él realmente puede controlarlo. Petra murmuró, sorprendida por la pantalla. Oí, dijo Auro con incredulidad, tienes que estar cagándome. Él simplemente negó. Erwin sintió una suprema sensación de satisfacción al doblar ambos brazos ante su pecho.
Naruto había hecho por sí solo en su forma de titán lo que le hubiera tomado al escuadrón Levi al menos unos pocos minutos. Diezmamos a más de 2 docenas de titanes por su cuenta, sin ninguna ayuda, y ahora les estaba hablando a través de su forma de titán, mostrando un control casi perfecto. Esta fue la clave para recuperar sus vidas y su tierra, sentados en el césped frente a ellos con los poderes que poseía este hombre, y aquellos que había estado entrenando, podrían tener una oportunidad. Esos miembros del cuerpo de reconocimiento que permanecieron reunidos también estaban experimentando diferentes estados de incredulidad. Anji no compartía nada de esa incredulidad. Naruto. Todos saltaron. ¿Puedo ver tocar uno de esos brazos? Ella suplicó. Está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Solo déjame tocarlo. ¿Eh? Naruto buscó la confirmación de Erwin. Este último simplemente se encogió de hombros. ¿Ah, qué demonios? Adelante. Yata. Apenas las palabras salieron de sus labios, el capitán del escuadrón se adelantó, envolviendo ambas manos con un solo dedo. Son grandes. Ella observó, notando los callos en ese único dígito real y grande. Increíblemente grande. ¿Cómo se siente estar dentro del cuerpo de ese titán? ¿Se siente caliente? ¿Estás ardiendo ahora mismo? Realmente quiero saber. Esta perra está loca. Kurama siseó dentro de la mente de Naruto. Recuérdame que nunca salga cuando ella esté cerca. ¿El poderoso Kurama le teme a un solo humano? Sí, mucho así. Naruto se rió de eso y su forma de titán se rió con él. Se rió suavemente, flexionando los dedos. No arde. Se siente un poco frío, en realidad. ¿Puedes recogerme? La palma de la cara de Naruto hizo temblar la tierra. ¿Estás jodidamente loco? Será mejor que lo hagas, suspiró Levi. Ella nunca dejará de molestarte de otra manera. Las cosas que hago por las mujeres. Lentamente, con cautela, Naruto abrió una de sus muchas manos y esperó a que el líder del escuadrón se arrastrara hacia ella. Luego, cuando estuvo seguro de que ella estaba segura, comenzó a levantar lentamente la palma de su mano. Incluso para sus grandes orejas, el chillido de Anji fue prácticamente ensordecedor. Aja. Su mirada deslumbrante se movió de un lado a otro, ojos color avellana observando ansiosamente cada centímetro de su rostro con bigotes. Eres aún más impresionante de cerca. Podría besarte. Líder de escuadrón, eso es peligroso. Uno de sus hombres lloró. Él podría comerte. No me tentarás. Naruto gruñó suavemente, pero sus palabras carecían de rencor. Oh, nunca lo haría. Anji prácticamente ronroneó, estirándose para acariciar su mejilla gigante. Puede que actúes bruscamente todo el tiempo, pero eres realmente un gran blando. Ella no lo sabía, pero había golpeado el clavo en la cabeza allí. Realmente no estaba tratando de distanciarse de los demás. Naruto realmente no lo hizo. Simplemente no quería arriesgarse a dañar a alguien con estos poderes increíbles. Había una razón para todos estos pesos ilimitadores que se hizo usar ahora. Sin ellos, corría el riesgo de lastimar verdaderamente a alguien con algo tan informal como una bofetada en la espalda. ¿Tienes algo en serio para los titanes, Doncha? Él respondió arrastrando las palabras. Sip. La sonrisa de Anji prácticamente eclipsó al sol en lo profundo de Titán. Naruto en realidad se sonrojó. Está bien, el tiempo de juego se acabó. ¿Alguien me quiere sacar de aquí antes de que el científico loco de la locura intente diseccionarme o algo así? Gruñó en barítono. Uno de sus 6 brazos se alzó para indicar el doblez plateado en su cuello. Los 5 restantes temblaron ligeramente por el extraño movimiento. Lo intentaría por mi cuenta, pero es una perra y me toma 5 minutos hacerlo solo. Yo ayudaré. Petra se ofreció voluntariamente antes de que Anji pudiera, atrapando su hombro con un alambre y levantándose para reunirse con él. Sintió que le debía tanto por dudar de la habilidad del chico. Ten cuidado, Petra. Auro advirtió mientras se acercaba a la forma corpulenta del rubio. No sabemos si habla en serio o no. Puléase. Llegó la respuesta en auge de Naruto como si hubiera lastimado a una dama. Petra sinceramente esperaba que eso fuera cierto. Que esto no era solo un acto para hacer que bajaran la guardia para poder masacrarlos. Sería un juego de niños para él alcanzarla y aplastarla ahora mismo. Aquí afuera, al aire libre, sin nada para enganchar su equipo de maniobra, era presa fácil. Con cautela, clamó contra el duro músculo de su hombro, estabilizándose con ambos brazos. Su forma de titán realmente era absolutamente masiva. Tan cerca. Ella se sentía como una mota de polvo en comparación con él. Estoy en el cuello. Gruñó mientras ella ascendía. Cuidado con no romper tus espadas, hay algo de armadura aquí.
Algunas armaduras eran una subestimación. La parte posterior de su cuello estaba protegida por una capa gruesa. Nada menos que un diente de titanio podría tener la esperanza de romperlo directamente. No es de extrañar que Naruto no pueda emerger por su cuenta. Pero si uno pusiera su espada en los surcos entre ella, entre la carne y el hueso. Sin pensarlo, Petra hundió su espada en la carne de su cuello y comenzó a fisgonear. Solo para ser detenido segundos después por un silbido furioso. ¡Fuk! Un gruñido dolido vino de debajo de la pared de carne gruesa. Ese era mi brazo. Ese lo siento. Solo alégrate de poder regenerarme. Casi, conseguido, respondió Petra, dividiendo la ranura con su espada, forzándola hacia arriba con todas sus fuerzas y... estoy fuera. Naruto estalló en la parte posterior del cuello en un estallido de sangre, su cuerpo todavía humeaba por el movimiento. Finalmente. Estaba empezando a asfixiarme, allí. Desafortunadamente, había cometido un error de cálculo, al igual que Petra. No había esperado que emergiera tan rápido una vez que lo liberara, y no había esperado que todavía estar de pie allí. ¿El resultado? Colisión. Se cayeron del hombro de los titanes en una maraña de brazos y piernas, para gran diversión e incredulidad del cuerpo de inspección, estrellándose contra el suelo en un dolorido montón. Bueno, esto no es incómodo en absoluto. Naruto observó mientras ella estaba encima de él. Apenas nos conocemos, Petra. Petra se echó hacia atrás como si la hubieran quemado. No, su cara estaba enrojeciendo 6 tonos diferentes de escarlata. ¿Qué estás diciendo, Naruto Dono? Ah, eres el tipo impresionable, parece. Kia. Todos se rieron de su reacción. No darle una bofetada a la rubia tonta, sino saltar sobre él y correr en la dirección opuesta a un deste. Oí. Eso fue demasiado rápido. Anji se quejó, mientras el cuerpo del titán comenzaba a disolverse y su dueño se levantaba del suelo y se alejaba. Quería hacer más pruebas. Usa los huesos o algo. Naruto respondió: no me importa lo que tú. Fue entonces cuando lo sintió. Un leve cosquilleo, como si un pensamiento en algún lugar en el fondo de su mente estuviera tirando de él, tirando de su atención. Naruto redujo la velocidad, quitándose el pulgar de la boca se giró, mirando hacia atrás en la dirección desde donde habían venido, rasgos pellizcados en concentración mientras trataba de sentir qué era lo que lo llamaba. Era un Iraisin Kunai y había logrado crear casi 2 docenas de ellos durante su corto tiempo aquí, 7 de los cuales había regalado, uno para cada uno de sus discípulos. Esos 7 fueron sus mejores hechos. Podría usarlos para atravesar millas en un instante. Todo lo que tenía que hacer era abrir el enlace en su mente en un abrir y cerrar de ojos y ser transportado a la ubicación aproximada de ese kunai. ¿Pero por qué lo llamaban ahora? Les había dado instrucciones explícitas de no recurrir a él a menos que estuvieran en una situación desesperada o si las paredes alguna vez fueron violadas. Osunubabich. Naruto debió haber maldecido en voz alta porque en el siguiente instante todos lo miraban. ¿Qué pasa, Naruto? Eruin prepara la ansiedad en su rostro como un libro. Los muros. Tuvo el tiempo justo para advertir. Y en un crujido de luz dorada se había ido. Mientras tanto, en Wall Rose, la muerte finalmente había llegado para Mina Carolina. Esto fue, entonces. Ella iba a morir. Podía oler el cálido y fétido aliento del titán, sentirlo en su rostro, pululando a su alrededor mientras caía su mano. Buscó algo contra las paredes resbaladizas de su garganta, pero fue en vano. Ella estaba cayendo en picada por su garganta a su perdición, incapaz de hacer otra cosa que deslizarse por su garganta. Fue entonces cuando Mina Carolina supo que su final estaba cerca. ¿Cómo sucedió esto? Una pregunta tonta, una pregunta estúpida. La respuesta que ella ya sabía. Ella había estado allí con Eren y los demás encima de la pared. Ella había visto el titán colosal, fue testigo de su destrucción de primera mano, se vio obligado a mirar impotente, ya que arrasó con los cañones. Pateó la pared y dejó entrar a los titanes. No había podido hacer nada. Todas esas técnicas que Naruto le había enseñado, inútiles. Ella había estado demasiado asustada para hacer cualquier cosa. Habían pasado 3 años desde que había entrenado, casi 5 en total desde la gran catástrofe de Wall Maria, y ahora estaba sucediendo todo de nuevo. Después de eso, el anormal se había comido a Thomas, todos habían entrado en pánico. El titán había roto su cable, enviando su cuerpo al lado de un edificio aturdida, había intentado dibujar el kunai que Naruto le había dado, pero lo había perdido en algún lugar durante el caos, sus dedos solo rozaban su empuñadura. En este momento, Mina deseaba más que nada volver a ver a su sensei, pero Naruto no estaba aquí. Sus deberes con la Legión Scout lo habían prácticamente removido de su vida en el último mes.
Cada vez más, el pueblo le temía por sus extrañas técnicas e incluso transformaciones más extrañas. Si no tenía el apoyo de alguien en la monarquía, probablemente ya estaría muerto o peor, empujado afuera, dejado para valerse por sí mismo. Por eso quería unirme a la legión. No es que importara más, todos iban a morir. Y ella también. El entrenamiento de Naruto había sido en vano, nadie podría salvarla ahora, simplemente no había forma posible. Mina. Sus ojos se abrieron. Mina Carolina. Abruptamente, se ensancharon. ¿Por qué estoy pensando en eso ahora? Escena retrospectiva. Se pararon allí frente a las antorchas, frente al hombre responsable de su propio infierno privado durante los últimos 3 años. Iba a ser la noche de su graduación, no solo como soldados, sino como shinobi. Mina nunca había sido tan feliz en toda su vida y sin embargo, al mismo tiempo, se dijo esta sería su última noche con Naruto. Mañana él reasumiría oficialmente sus deberes como miembro de la Legión Scouting. No habría más entrenamiento. Aclarándose la garganta, el rubio bigotudo comenzó a hablar. Mina Carolina. Mikasa Ackerman. Sasha Braus. Jin Kirchstein. Zrista Reis. Annie Leonhardt. Armin Arlet. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes. Los ojos de Naruto brillaron con orgullo mientras leía la lista de nombres a la luz de la luna. 7 nombres. Armin Arlet fue uno de ellos. Mina se sintió mal por él. Tenía una mente brillante, pero al mismo tiempo carecía de un cuerpo fuerte para usarlo correctamente. Su padre siempre le había reprochado esta debilidad. Ella era simplemente una especie de persona cuando era niña, no soportaba ver sufrir a las personas. Su empatía solo había crecido con la edad, otra más. Esa misma empatía se había agitado cuando vio a Armin, cuán abatido se veía cuando Naruto pasó junto a él. Al día siguiente, casi le había suplicado a su nuevo sensei que activara las bobinas de chakra del chico como él mismo había hecho y Naruto tuvo para gran éxito. Al igual que Mina, Armin casi había perdido la vida innumerables veces en el transcurso de los últimos 3 años. Había habido ocasiones en que estaba casi segura de que él abandonaría, pero el niño había persistido y mientras estaba parado junto a ella, ahora alto y orgulloso, Mina Carolina supo de inmediato que había hecho una amiga de por vida. Has excedido mis expectativas. Naruto continuó, dándole la espalda al presente con un fuerte siseo, no solo como soldados, sino como individuales. Y como tal, les presentaré a cada uno de ustedes un regalo por excederse. Mina parpadeó, desconcertada cuando su instructor reveló una línea de kunai de 3 puntas de su abrigo y comenzó a proferirlo a cada uno de ellos. Solo se puede usar una vez, así que ten cuidado al sostenerlo. Una leve sonrisa apareció en su fachada feroz, haciendo que sus siguientes palabras fueran suaves y amables. Sé que suena cursi, pero piensa en mí cuando más me necesites, y siempre y cuando hayas tocado ese kunai, estaré allí. Considéralo un regalo de promoción de una sola vez. Porque, desde este día, yo ya no soy tu maestro. Somos iguales. Hermanos y hermanas en brazos. Desde este día en adelante. Así como así, levantó su voz de nuevo, su grito cargando a los 7 cadetes. Los 7 de ustedes son shinobi. Está bien. Mina pensó para sí misma mientras se deslizaba aún más abajo por la garganta del titán. No soy solo un soldado, yo tampoco soy solo un shinobi, soy el discípulo de Naruto. Y. No voy a morir aquí. Sus manos y pies se clavaron en el revestimiento de la garganta del titán, ya no buscaban un asidero. Mina simplemente empujó sus brazos y piernas y liberó todo su chakra en un estallido monumental. La fuerza bruta sangraba por las puntas de los dedos rotos y arrancaba, reduciendo su rápida caída a un frenazo repentino, comprando su precioso tiempo. Su mente corrió en busca de una respuesta. 1.000.000 de pensamientos diferentes corriendo por su cabeza. Naruto le había enseñado un puñado de su jutsu, su afinidad era la del agua, pero necesitaba ambas manos para eso, y no era una experta en ninguno de ellos. Está muy atrás, la bestia no podía atraparla, pero estaba tomando todo su chakra solo para permanecer enraizada en su lugar y ya podía sentir su fuerza debilitarse, resbalar. ¡No! Ella siseó cuando comenzó a deslizarse, deslizándose 1 pulgada, luego otra por su garganta. Mina acababa de comenzar a gritar, a condenarse por su impotencia, cuando lo escuchó. Un familiar rugido se estremeció en sus oídos, gradualmente se disolvió de un balido animal sin sentido al sonido. Alguien gritándole, jurando una raya azul, escupiendo maldición tras maldición después de una interminable maldición y sobre esas maldiciones, escuchó una sola frase familiar que se repetía una y otra vez. No you fucking don't. Su aspirante a asesino debe haberlo oído también. Porque el titán parpadeó una vez.
su enorme cabeza girando una fracción de pulgada, prolongando su vida por solo una fracción de segundo. Eso fue todo lo que tomó. Un destello dorado y blanco cruzó la visión de Mina, interponiéndose firmemente entre ella y las fauces abiertas del titán, arremetiendo contra ese negro abismo para alejarla del borde del olvido. Una mano se cerró alrededor de su muñeca, apretando con fuerza suficiente para fracturar el hueso. Mina se encontró mirando hacia un rostro familiar con bigotes y ardientes ojos azules, las palabras secándose en su garganta cuando reconoció ese golpe de cabello rubio y el aroma inconfundible de pan caliente. Esto era Hora. Su mano salió disparada como una polea incluso cuando los dientes de titán se cerraron a su alrededor. La sangre brotó en el aire, pero no era la sangre de Mina, era su salvador. Se mantuvo firme y fuerte, con una mano abriendo la boca del Kyojin, incluso cuando una bota le detuvo la mandíbula inferior y no la movió más. Por más que lo intente, el gigante no podría cerrar la boca. Su lengua se retorció inexorablemente cuando el hombre mantuvo su boca abierta. Un fuerte brazo se dobló alrededor de la cintura de Mina y la sacó de la oscuridad, llevándola a un lugar seguro. Solo podía jadear cuando la arrojaron fuera de la boca de la bestia y al aire libre. Su espalda saludó la pared exterior con un ruido sordo. Mira, comenzó lentamente, es por eso que te odio, titanes. Eres feo. Estúpido. Cruel. Bruto. Podría tolerar eso. Pero esta vez. Los anillos tocaron a mis discípulos preciosos. Su palma restante se alzó en ofrenda silenciosa, con los dedos apretados en una garra, agarrada a una esfera en espiral. Mina lo reconoció de inmediato. Porque Naruto le había enseñado la misma técnica Rasengan. El titán comenzó a reaccionar ante él, ante esta repentina y más inmediata amenaza, alcanzando una pata gigante en su boca. Demasiado poco, demasiado tarde, se dio cuenta Mina. Naruto golpeó con todas sus fuerzas la mano del titán con un solo movimiento del brazo antes de llevar su brazo hacia la cabeza. Fue entonces cuando su boca se cerró sobre él. La última visión de Mina fue la de la expresión de asombro de su sensei antes de que la bestia tragara con un gran trago, enviando a la rubia cayendo en picado por su garganta. No. Mina se sentó allí de rodillas, incapaz de creer lo que veía. Naruto se había ido, había saltado directamente a las fauces del monstruo para salvarla, y ahora se había ido maldito hasta la muerte. ¡No! Y ella había sido la responsable de eso. ¡No! Algo se rompió, muy dentro de ella en ese instante. Mina Carolina olvidó todo lo que Naruto le había enseñado. Todas esas tácticas jutsu y entrenamiento fueron arrojados al camino. Solo había una bruma roja ardiente y un deseo de venganza. Había idolatrado a Naruto, lo había visto como un verdadero soldado, y ahora se había ido. Nunca le dije cómo me sentía. Nunca le había dicho que sus sentimientos eran más profundos que los de un vínculo maestro-alumno. Ella secretamente se había enamorado de él en los últimos 3 años, se había mantenido callada al respecto, había planeado contárselo mañana cuando volviera de su expedición más allá de las murallas. Pero eso nunca sucederá. Ahora él se había ido y fue todo por su culpa. Un grito crudo brotó de sus labios, un llanto triste de amor perdido, atrapando la atención del titán. Alcanzó a ella con la mano que le quedaba y su espada arremetió como un rayo. Su estrecho filo esculpiendo un cañón en la palma de la bestia, cortando sus dedos índice y pulgar. Pasó veloz, pasó volando entre sus piernas y salió por el otro lado. Se inclinó para mirarla entre esas piernas, y fue entonces cuando Mina lo vio. Una abertura. Su cuerpo estaba en el aire casi antes de que ella se diera cuenta. Su maniobra Gear la llevaba inquebrantablemente hacia su cuello, sus espadas balanceándose sobre su única área vulnerable en un arco vicioso y violento. Mina gritó al titán al golpear, expulsando todos sus sentimientos reprimidos en un estallido monumental de energía. Muere, bastardo. Su espada cortada profunda y verdadera, casi cortando el cuello en su totalidad. La sangre le salpicó la cara, pero no podría haberle importado menos. Esto fue su primera muerte. Había vengado a Naruto Sensei. El titán permaneció allí por un largo momento, con los ojos muy abiertos e incrédulos, como si no pudiera creer que en realidad hubiera sido asesinado por un novato como ella, y luego comenzó a caer, lanzándose hacia atrás para aterrizar de espaldas. Mina se dejó caer, sus ojos oscuros miraron furiosos a la forma inmóvil del titán, luchando contra las lágrimas furiosas. Ahora que ella había vengado a Naruto, la ira había desaparecido, todo lo que quedaba era una resolución triste. Ella no dejaría que su sacrificio se desperdicie. Gracias por salvarme, Sensei. Ella susurró: prometo no defraudarte. Y ella no lo haría. Ella mataría a todos los titánicos. Como en respuesta, un profundo ruido surgió de las entrañas del tirán, lo que llevó a Mina a arriesgarse a echar una segunda mirada al vientre de la bestia. ¿Todavía estaba vivo? No.
Eso fue imposible, le había dado un corte limpio en la nuca. Entonces, ¿qué estaba pasando con su estómago? Otro estruendo reverberó del vientre de las criaturas, causando convulsiones en su cadáver. Sonaba como si algo chillara dentro de él, cada vez más fuerte, en cada segundo que pasaba. Rasen Shuriken. Un cuerpo estalló en el estómago del titán en una explosión de sangre, hoja en mano. Mina se congeló, podía ver la corriente de viento arremolinándose en su palma, escupiendo, chispeando cuando el jutsu se extinguió. Sus pies apenas habían tocado el suelo antes de que ella lo reconociera. Aunque su pelo estaba cubierto de baba y su cuerpo engrasado con sangre, no había forma de que ella lo hubiera confundido con otra persona. Esos ojos azules llameantes, rugiendo alto con la llama del desafío, las alas de la libertad estampadas con orgullo sobre su gran capa verde. Naruto-sensei. Ella lo atacó sin pensarlo 2 veces, sus brazos se cerraron alrededor de su cintura y se agarraron fuertemente. Él estaba vivo. Estaba cubierto de sangre y olía a algo feroz, pero estaba vivo. Y espera, algo no estaba del todo bien. Sentía que debería tener más de él de lo que estaba. Sus brazos se envolvieron alrededor de los suyos y sin embargo, ella solo sentía uno. Te debo una, Mina. Tocó una mano con el kunai solitario que aún colgaba de su cuello. Si no fuera por ti, nunca hubiera llegado aquí a tiempo. Mina sintió las lágrimas en sus ojos. Esta vez ella fue incapaz de detenerlos. Naruto lo notó. Oye, no llores ahora. Lo hiciste bien. Naruto, ¿Pero? La rubia parpadeó. Tu brazo. De hecho, Uzumaki Naruto había perdido su extremidad izquierda. Todo lo que quedaba debajo del hombro era un muñón desigual, goteando gotitas de sangre. Se ha ido siempre. Le lanzó alto con una mirada penetrante, como si solo lo notara por primera vez. Mina se tensó, esperando un arrebato por su preocupación. En cambio, su sensei sonrió. No vale mucho. Naruto se tranquilizó, acariciando su cabello con su mano. Además, es solo un brazo. Me alegro de que estés a salvo. Pude oír todo desde el interior del estómago del titán. Esa fue tu primera muerte, ¿verdad? Buen trabajo. Una mueca de dolor se dibujó en sus mejillas con bigotes, se dibujó en una sonrisa que hizo que su corazón revoloteara. Estoy orgulloso de ti, Mina. Ese sensei. Mina comenzó a llorar entonces. Todos sus sentimientos reprimidos escapaban por sus ojos y bajaban por sus mejillas. Naruto no dijo nada a esto. Simplemente metió la cabeza en su pecho con el brazo que le quedaba y la abrazó, permitiéndole enterrar su cabeza en su capa, por lo que pareció una eternidad. Sensei. Quiero decirte algo. Naruto no respondió. Simplemente la miró, como esperando la pregunta al final. Ella no pudo decirlo después de todo. No importa, puede esperar. Armin Alert escuchó el sonido de unos pasos que se acercaban. Pero él no se movió. Oyó voces que lo llamaban, diciendo su nombre, e incluso entonces, no hizo nada. No digas nada. Eren habría hecho algo. Dijo algo para tranquilizarlos, pero Eren no estaba aquí ya. No, él se había ido muerto, devorado por el titán. Debería haber sido yo. Él debería haber sido el que muriera, no Eren. Una carga inútil como él podría hacer cualquier cosa, y acababa de matar a todos sus amigos. No valgo nada, quiero morir. Armin. Finalmente se dio cuenta del movimiento en su derecha, en sus periferias, que alguien lo estaba sacudiendo ahora, sus manos envolviendo sus hombros. Armin. Sal de ahí. Poco a poco su visión se resolvió en borrosidades, luego sombras, y finalmente una figura. Vio una nariz de botón familiar en una cara pálida y ojos oscuros y empáticos, su rostro enmarcado por oscuras trenzas de ébano. Al principio, Armin pensó que era Mikasa, pero no, Mikasa ya no tenía cabello largo. Lo hizo ella, lo estaba sacudiendo bruscamente ahora, suplicando por una respuesta. Mina. Él casi no la reconoció con el pelo suelto. Espere, Mina, nunca se puso el pelo suelto. Él debe estar soñando. Entonces esto fue todo un sueño. Debe ser eso. Armin. Bofetada. Una dolorosa mano abierta en su cara lo sacudió de vuelta a la dolorosa realidad. El parpadeó para contener las lágrimas, su visión finalmente se convirtió en una imagen significativa. Se encontró mirando a un rostro desaliñado, un cuerpo que parecía haberse bañado en sangre y sangre, pero aún así, a pesar de su estado de desprecio, no dejó de reconocerla. Mina. Carolina. Mina, ¿estás vivo? Pero la había visto comer. Su amigo abrió la boca para responder, pero alguien más la golpeó. Por supuesto que ella es. Armin se puso rígido ante el sonido de una voz familiarmente brusca. ¿Y tú también, muchacho? ¿De verdad crees que dejaré que algún daño llegue a mis preciosos discípulos?
El chico comenzó a recordarlo, sorprendido de encontrar a Naruto de pie allí detrás de él, con su rostro de bigotes entrecerrando los ceños fruncidos, estaba cubierto de sangre y baba y le faltaba el brazo derecho, pero aún estaba vivo. Nunca había estado más feliz de verlo en toda su vida. Si hubiera alguien que pudiera sacar a los titanes de las murallas, definitivamente era, espera, Sensei, tu brazo. O esto. Naruto miró el muñón cortado de su hombro, todavía goteando sangre. Como le dije a Mina, es solo un brazo. Nada serio. Además, con un gruñido, ocurrió lo inexplicable. Una nueva extremidad brotó del detritus de su brazo arruinado. Naruto miró su miembro sin mangas por un largo momento, flexionando sus dedos. Armin ni siquiera se molestó en cuestionarlo, tampoco Mina. Habían visto su parte justa de las rarezas y los extremos de su maestro en estos últimos 3 años. El crecimiento de una nueva extremidad no los sorprendió tanto como debería. Naruto, ¿era este hombre realmente solo humano como había dicho ser? Armin no lo creía. Cada vez más, comenzaba a pensar en su maestro como una especie de monstruo. Sin embargo, eso no significaba que le temiera o no. Este era un monstruo que le daría la bienvenida en cualquier momento. Solo tener a Naruto en las inmediaciones fue suficiente para reforzar su confianza, para hacer que quisiera ponerse de pie y pelear nuevamente. ¿Dónde está el resto de tu escuadrón? Naruto giró su cabeza, buscando. Debería haber sido 4 más de ustedes. Armin vio a Mina pálida por el rabillo del ojo. Sin duda, ella estaba experimentando el horror de ver que todos eran masacrados de nuevo. Diablo, había empezado a pensar en eso otra vez. Solo así, todo regresó rápidamente. Las muertes Tomás eran todos los otros. Eren. ¿Qué hay de Eren? Naruto frunció el ceño. ¿Acaso ese bastardo loco mató a cualquier titanes? No. Entonces, ¿dónde demonios está? Su sensei exigió. Fuera, chico. Fue comido, señor. ¿Comido? Por un instante, el rostro de Naruto se nubló, sus ojos se desvanecieron de toda emoción, luego se cerraron, sus párpados se llenaron de naranja. Segundos más tarde, la excelente mente de Armin lo recordó como Sage Mode supuestamente le dio a Naruto habilidades sensoriales afinadas, incluida la percepción de la vida. Aún no se lo había enseñado a ninguno de ellos, citando sus muchos riesgos, pero aún así, Armin se preguntaba qué intentaba su compañero rubio. ¿Estaba tratando de localizar a ese titán para poder matarlo? Le había enseñado cómo pelear después de todo, así que tendría sentido si él. Bien, estaré condenado. El repentino anuncio de Naruto sorprendió tanto a Armin como a Mina. Él todavía está vivo. Luego, más suavemente, no pensé que él fuera como yo. Eso no es posible, sensei. Armin argumentó, negándose a aferrarse a la falsa esperanza. Estuve allí. Yo. Solo confía en mí en esto, chico. Fue la respuesta cortante. Eren estará bien. Ahora mismo, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. ¿Confiar en ti? Pero Naruto no diría más. De todos modos, es hora de que hagamos algo al respecto. Decidió de repente, su cabeza chasqueó hacia el sur. Puedo sentir mucha gente allí. Sin decir una palabra más, saltó del tejado, sus engranajes de maniobra lo lanzaron por el cielo en una nube de viento. Está bien. Armin lo recuerda. Naruto no usa gas para propulsarse. Él usa el viento. Gracias a su inmensa reserva de chakra y su afinidad natural por el aire, no se necesitaba un tanque propulsado por gas. Mientras tuviera cables, podría atravesar la ciudad sin temor a quedarse sin combustible. En todo caso, lo hizo incluso más mortal que 3 años antes, cuando carecía del equipo de maniobras 3D. Luego, cuando uno recordó sus habilidades como maestro shinobi con un jutsu casi ilimitado y sin necesidad de preocuparse por un suministro limitado de cuchillas. Realmente está hecho para matar titanes. Vamos, Armin. Mina estaba repentinamente delante de él, haciendo rappel detrás de la rubia que se retiraba rápidamente. No queremos quedarnos atrás. H.I. Juntos despegaron después de Naruto, y solo cuando el último redujo su ritmo pudieron atraparlo. ¿Qué estás planeando, sensei? Armin dudaba en preguntar. Ya conocía a Naruto lo suficiente como para saber que los planes del rubio a menudo eran bien concebidos y desastrosos para aquellos contra los que tramaba. Por desgracia, su única respuesta fue reír. Una vez más, a Mina Carolina se le recordó cuánto admiraba, y por qué amaba en secreto, a este soldado que estaba delante de ella. No era solo su buena apariencia, aunque esos eran ciertamente un factor. Fue su carisma. Era tan hombre de palabras como lo era la acción. Su misma presencia podría inspirar a docenas a hacer los actos de miles. Y luego estaba esa sonrisa astuta en su rostro. Sí, esta era la razón por la que amaba a Uzumaki Naruto y por qué ella nunca podría decirle. ¿Qué podría alguien tan extraordinario posiblemente querer con alguien tan ordinario como ella? ¿Sensei?
Preguntó una vez más, haciendo eco de la pregunta de Armin. ¿Dijiste que era hora de algo? ¿Qué podría ser exactamente eso? La sonrisa de Naruto parecía pertenecer al mismo Lucifer. Para montar nuestro contraataque. Oí, Jin. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Jin Kirchstein agachó la cabeza, negándose a alentar más a Konie. Finalmente recibimos la orden de retirarnos, pero no podemos superar el muro porque nos hemos quedado sin combustible. Y mi chakra está tan bajo ahora que probablemente solo lo compensaré hasta la mitad. Todos vamos a morir gracias a esos jodidos cobardes en el escuadrón de apoyo. Miró hacia los cielos oscuros sobre su cabeza. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Maldita sea. Se sintió tan patético en este momento. Absolutamente wretched. La mayoría de los sobrevivientes se habían reunido aquí en los tejados. Solo quedaban unas pocas docenas de las cientos que habían sido enviadas para exterminar a los titanes. De acuerdo, había ayudado a salvar a algunos, pero al hacerlo, había agotado todas sus reservas. La velocidad mejorada de chakra solo podría salvar tantos. Después de todo, una sensación de culpa persistente lo condenó silenciosamente por los muchos que no había podido salvar. Totalmente patético. Él no había cambiado en absoluto. En aquel entonces, se había ofrecido voluntario para el entrenamiento únicamente para impresionar a Mikasa. No funcionó. Debería haber sabido que ella solo tenía ojos para el instructor. Había obtenido algunas habilidades, cierto, pero su visión de la vida aún no había cambiado. Si hubieran esperado un día más, entonces habría estado a salvo en el interior con la policía militar. Es por eso que tenemos que apostar por todos esos titanes. Konie no sería negada. Su única salida era correr hacia la sede, tratar con ellos y recuperar el gas. La única otra opción era evitarlos hasta que finalmente se quedaran sin combustible, y eso significaba la muerte. No importa qué opción tomaran, todavía estaban jodidos. Maldita sea todo. Él juró: esto es inútil. Sasha Brous era de la opinión opuesta. Ella sabía por experiencia de primera mano que, vamos a hacerlo. Ella instó a sus compañeros reclutas: levántate. Si todos trabajamos juntos, podemos hacerlo. Estaré al frente. Es asunto tuyo si quieres que te maten, niña patata, no nos arrastres a eso. Uno de ellos murmuró. Su entusiasmo se encontró con miradas abatidas y rostros tristes. Todos los reunidos aquí habían perdido a alguien por los titanes. Habían sobrevivido por pura suerte o pura cobardía. Sasha era una de las pocas afortunadas que había logrado escapar de lo peor de todo. Un testimonio del duro entrenamiento de Naruto. Él la había alabado por dos cosas. Su apetito sin fin y su resistencia física increíble comparado con Jin. Él la había llamado un ejemplo viviente de un Jonin. Una vez, su afinidad por la tierra le daba reservas casi ilimitadas de energía. Vamos, vamos, una vez más, ella trató de despertarlos a la acción. Si todos trabajamos juntos, estoy seguro de que podemos. Cállate, elitista. Acusa a otro. Tuviste ese entrenamiento especial. No lo hicimos. ¿Estás planeando dejarnos atrás para que puedas escalar el muro tú mismo? Sasha abrió la boca para negar ese hecho, y igual de rápido lo cerró. Tenían razón, todavía no había usado su chakra. Si realmente lo deseaba, podía correr por la pared para ponerse a salvo. Entonces, ¿por qué ella no? Solo un puñado de estas personas eran conocidas por ella. No tenía ninguna obligación real con ninguno de ellos. Ahora que la orden de retirarse había sonado con su velocidad, podía fácilmente superar a cualquier titán por su cuenta, así que definitivamente. ¿Por qué ella todavía estaba parada? Oh, me gustaría que Sensei estuviese aquí. Deseo concedido. Bien, ahora veo un montón de manos ociosas alrededor. Las cabezas se levantaron como marionetas cortadas de sus cuerdas, asustadas por el sonido de esa voz autoritaria. Sasha y Jin simultáneamente se pusieron rígidos, porque ellos conocían esa voz. Su dueño había convertido estos últimos 3 años de sus vidas en un infierno absoluto. Se pararon erguidos mientras Uzumaki Naruto bajaba del cielo con un gruñido y sus botas mordían las tejas de la azotea con un fuerte crujido. Armin y Mina aterrizaron detrás de él segundos después, sus rostros cuidadosamente en blanco. Sasha tuvo que contenerse forzosamente para no correr hacia él. Naruto irradiaba confianza en un nivel casi primario. Ahora que estaba aquí para tomar el mando, la carga de tener sus vidas no recaería sobre ella. ¿Qué diablos estás haciendo, Jin? Gruñó, avanzando hacia su estudiante. Te enseñé mejor que esto. Pero nada. Era lo que esperaba escuchar. En cambio, su mentor simplemente lo fulminó con la mirada por un largo momento. Luego suspiró. Hiciste bien en sobrevivir. Naruto dijo al fin, golpeando a su discípulo una vez sobre el Noujin. Descansa tranquilo. Tomaré las cosas desde aquí.
Sin decir una palabra, pasó junto a él para hablar con Anya y luego con los demás. Sasa casi no podía creerlo. Él la ignoró por completo. Sasa. ¡Ay! Ella se puso rígida a la expectativa, pero no fue Naruto quien la llamó por su nombre. Fue Mikasa. Solo tuvo el tiempo justo para ver a la chica de cabello negro caer desde un tejado, casi chocando con ella en su prisa por aterrizar de forma segura, antes de que ella se sintiera abordada por su pequeña aprendiz. ¿Has visto la unidad de Eren? Ella preguntó. No, Sasa negó con la cabeza, pero Naruto-sensei está allí con Armin. Mikasa pasó como una flecha suelta de un arco. Mina. Ella terminó con incredulidad. Dios, ella es rápida. Naruto. El rubio se giró, no del todo alarmado de encontrar a su estudiante más talentoso acercándose a él corriendo. Parecía que la mayoría de los sobrevivientes se habían reunido aquí después de todo y ahora Mikasa estaba entre ellos. Bueno. No esperaba menos de su alumno estrella. Lo que no esperaba era que agarrara su mano. A su lado, Mina se erizó. Pensé que estabas fuera de las paredes. Sorpresa, sorpresa. La rubia levantó el kunai Iraisi del collar de Mina. Puedes agradecerle que estoy aquí. Logré advertir a la legión, por lo que deberían estar aquí antes del anochecer. Realmente salvó tus pieles. Mina se sonrojó, su indignación momentáneamente olvidada a raíz de este inesperado elogio. No fue nada, sensei. No te descartes tan fácilmente. Naruto se rió, acercándola. Si no hubieras usado ese kunai, la mayoría de ellos probablemente no estaría vivo ahora mismo. Armin, ¿has visto a Eren? Mikasa eligió ese momento para hacer la pregunta que nadie quería escuchar. La sonrisa de Mina se hizo añicos como si fuera mucho vidrio. Mierda. Armin pensó para sí mismo. ¿Cómo puedo mirarla a la cara y decirle qué pasó? Nosotros estábamos separados de él. Naruto cortó suavemente. Él conocía a Mikasa. Ella se preocupaba por su hermano más que nada. Ordinariamente, eso no habría sido un problema. Pero con su nuevo conjunto de habilidades, sin mencionar la cantidad insalubre de chakra que había tomado de Kurama hace 3 años, su estado emocional era motivo de preocupación. Lo último que necesitaba era un asesino desestabilizado en sus manos. Él no tenía el tiempo o la energía para reprimirla si ella se lanzaba a la destrucción ahora y con el chakra de Kurama atrapado en sus espirales, esa era una posibilidad muy distinta. Está vivo. Naruto la tranquilizó. Lo sé. Ese bastardo suicida está probablemente asesinando titanes mientras hablamos. Mikasa se veía como si quisiera decir más, pero ella eligió aceptar sus palabras. Después de todo, Naruto nunca le mentiría, ¿verdad? No, claro que no. Estaba tan atrapada en sus pensamientos que casi extrañaba el suspiro de alivio de la rubia. ¿Por qué había hecho eso? Cuando él colocó su mano sobre su hombro, sin embargo todas sus preocupaciones simplemente dejaron de serlo, fue como apretar el interruptor. Confía en mí en esto, ¿de acuerdo? Dijo en voz baja. Tan pronto como eliminemos a los titanes en el depósito de suministros, te ayudaré a buscarlo. ¿Entendido? H.I. Sensei. Crisis evitada. Demonios, me hubiera gustado verla enloquecer. El kitsune se enfurruñó, malhumorado. Ella mantiene una gran cantidad de emociones apretujadas allí. Ahora no es el momento para eso y lo sabes. No tengo ganas de defenderme de un Minitu en este momento. Así que... Su compañero desafiado. Entonces, ¿cómo pretendes poner en marcha a estos tontos? Me gusta esto. Oí, Mikasa. Su estrella prodigio se volvió. ¿Esto es todo el mundo que no ha sobrevivido? Creo que sí. Bueno. Naruto ya estaba avanzando, buscando su espada. Entonces, si ese es el caso, no necesitamos esperar más. Escuchen, gusanos. Naruto empujó su espada en alto para llamar la atención de todos los que estaban allí reunidos. Lo sé, tienes miedo. Algunos de ustedes incluso pueden estar aterrorizados. Eso es comprensible. Eres débil. Pero yo soy fuerte. Protegeré a cada uno de ustedes con mi vida, lo juro por mi Nindo. Párate detrás de mí y te llevaré a la victoria. Nuestro contraataque comienza ahora. Pero para que tenga éxito, necesitaré tu ayuda. El silencio reinó supremo. Parecía que ni siquiera la presencia de Naruto podía galvanizarlos, pensó Jin para sí mismo. Él era, después de todo, solo humano. Derecha. Bajando su espada, el rubio suspiró y cruzó sus manos juntas en una forma demasiado familiar. Tajuka Jebunshin no Jutsu. Una columna de humo hizo eco de sus palabras. Uno que se disipó igual de rápido, revelando un suspiro sorprendente.
Hubo un silencio mientras los cadetes contemplaban estos repentinos e inesperados refuerzos. Todos ellos habían presenciado este jutsu de primera mano en su primer día de entrenamiento, pero no así. En lugar de convocar 6 clones, creó docenas, cada una armada con armas de maniobra y armas, igual que el original. Se alinearon en las calles a su alrededor, se posaron en las torres, se pararon en los tejados, pululando por el área a millas de distancia. Se levantaron gritos de asombro de los cadetes. Nadie había esperado que aparecieran tantos bajo su mando. «¿Estás conmigo?», exigieron como uno. «Habla ahora, o quédate aquí y muere». Como uno se dispuso, cada uno de ellos divergiendo en direcciones separadas hasta que solo permaneció el original. Él no estaba a punto de cuidarlos. Algunos dirían sin importar lo que él hiciera. Él y sus clones protegerían a estos cadetes, lo mejor que pudieran. Eso fue todo lo que pudo hacer. Después de todo, solo eran humanos. Pero, ser humano como había venido a descubrir, no era tan malo después de todo. Giró la cabeza, atrapando la mirada de Mikasa, sosteniendo su mirada en silenciosa oscuridad, sabiendo de inmediato que ella lo seguiría si él bajaba de la azotea, tal vez incluso hasta su muerte. La mayoría de estos reclutas no sabían en qué se estaban metiendo, sin embargo, él aún había decidido asumir la responsabilidad de sus vidas de todos modos. Aquellos con la voluntad de vivir y luchar por el mañana, síganme ahora. Sin decir una palabra, se puso en marcha, lanzándose al aire, negándose a mirar hacia atrás. Él había hecho todo lo posible. El resto dependía de ellos. Si Erwin y los otros no estuvieran tan lejos, probablemente no volverían a la pared hasta la noche. Hasta entonces, le correspondía la tarea de mantener vivos a estos niños. Sin presión, ¿verdad? Mencioné que amo tu sentido del humor. Decirá. No pasó mucho tiempo antes de que detectaran movimiento en sus periferias. Evidentemente sus palabras tuvieron un efecto después de todo. Fue solo cuando ese mismo movimiento se resolvió en la sombra de un titán que Naruto se dio cuenta de que podría haber subestimado el miedo que sus estudiantes habían sentido. Probablemente aún estaban allí, con las rodillas juntas. ¿O no? La risa saltó de sus labios cuando el titán murió detrás de él, todo sin siquiera levantar un dedo en su dirección. No tenía que mirar atrás, saber quién lo había matado. Una ráfaga de gas resonó en sus oídos, seguido por un golpe de pelo rubio familiar, y luego ella estaba allí, deslizándose junto a él como si siempre hubiera estado allí. «Idiota». Annie murmuró cuando se puso a la deriva junto a él, sus fríos ojos de cristal clavaron en los suyos. ¿Se suponía honestamente que nos inspiró allá? «Estás aquí ahora, ¿verdad?» TCH. Ella se dio la vuelta, tratando de escapar de su mirada. «Es solo porque quiero ser yo quien te mate». «Ay, lo que sea que te ayude a dormir por la noche», respondió Naruto mientras su equipo los llevaba alrededor de una esquina. «Entonces, ¿qué te hizo moverte? Puedes agradecer a ese as estudiante tuyo». Su compañero rubio gruñó. «Ella hizo que todos se movieran. Yo soy el primero en alcanzarlo». «Oh». Escena retrospectiva. Annie se dio cuenta de que era como apretar el interruptor. Murmullos de confusión se convirtieron en susurros de aprobación de los que quedaban. Todo el mundo de repente estaba mirando de un lado a otro, demasiado consciente de que su mejor oportunidad de sobrevivir acababa de pasar por delante de ellos. Con Naruto y sus clones fuera, ¿qué posibilidades tenían de oponerse a los titanes? «Eres un cobarde incompetente o sin espinas», Mikasa dijo bruscamente, buceando tras él casi de inmediato. En cuestión de segundos ella era poco más que una mota en el horizonte, un rastro de gas era la única señal de que ella habría estado allí alguna vez. Armin olfateó y se frotó la cara con el dorso de una mano. Segundos después, él también navegaba por el aire detrás de ella. Sin ser superado por sus compañeros estudiantes, Mina se apresuró a unirse a ellos. Annie apenas había empezado a moverse cuando Jin suspiró en algún lugar a su lado. Podía leer su rostro como un libro abierto. Ira, frustración por su propia impotencia. En cualquier momento y él diría algo. Oí. ¿Estábamos entrenados para dejar que nuestros camaradas lucharan solos? A este ritmo, vamos a resultar ser cobardes sin espinas. Con un rugido se abalanzó sobre Mina, su grito continuaba en la distancia. No esperaba escuchar eso de él. Reiner murmuró. Creo que también deberíamos echar una mano. Eso lo hizo. Oye. Cobardes. Débiles. Retardos. Sasa fue la siguiente en saltar al olvido, corriendo detrás de su mentor. Fin flashback. Así que... Ella preguntó. Supongo que tienes un plan para mantenernos con vida. No siempre.
Ni siquiera voy a dignificar eso con una respuesta. Aquí vienen. Ambas rubias se volvieron para mirar al que había hablado. El último se divirtió ligeramente al descubrir que había sido Sasa quien había hablado, tomando el flanco de Naruto. Annie no la envidió esa posición. Aunque los cielos se estaban poniendo negros rápidamente con los cuerpos de los reclutas, también las calles se llenaron de titanes. Los gigantes ahora atraídos por la presencia de tantos humanos en un área. Si Naruto no hizo algo pronto, esta podría ser una masacre después de todo. Ahí fue. Escater y avanzar a toda costa. Naruto gritó. No disminuyas la velocidad, ni siquiera por un instante, o te atraparán. Sus palabras continuaron adelante de ella cuando la vanguardia finalmente alcanzó la primera ola de titanes. Entonces solo había sangre y batalla. Algunos no fueron lo suficientemente rápidos para prestar atención a su comando. 6 reclutas fueron atrapados o muertos antes de saber lo que había sucedido. Todo parecía moverse muy lentamente después de eso. Era casi como si los dioses mismos se hubieran detenido para tomar nota personal de la carnicería que se desarrollaba en las calles. Mikasa se distinguió rápidamente entre los combatientes, matando sin esfuerzo a 3 titanes sin siquiera detenerse para ajustar su curso. Mina, ante la sorpresa de Annie, demostró exactamente lo contrario. La una vez tímida y reservada chica ahora se ponchó a los titanes con un comportamiento temerario al límite. Armin realmente ganó su primer asesinato en esa batalla, a pesar de estar asustado hasta la muerte por la carnicería que lo enfurecía. Marco y Bertolt casi son comidos por sus acrobacias temerarias. Jin y Reiner se vieron obligados a retroceder solo para salvar a sus camaradas. Otros no fueron tan afortunados. Annie se encogió de miedo cuando una chica fue atrapada en el aire por un titán, su enorme puño aplastó su cuerpo hasta convertirlo en una pulpa. Delante de ella, un niño perdió el control de su equipo de maniobras y voló directamente a las fauces de un titán, sus gritos resonaban en sus oídos mientras pasaba apresuradamente, sabiendo que significaría la muerte para intentar un rescate. Podía ver la furia grabada en sus rostros, su impotencia en conocer su destino. Los clones de Naruto demostraron ser una distracción admirable, pero simplemente hay demasiados titanes para salvar a todos. ¿De dónde venimos todos estos titanes? Con cada pérdida, Naruto se volvió más y más agresivo. Simplemente desgarró a cualquiera hilo que le impidió el paso. Annie no se dio cuenta de que había sutileza o gracia en sus movimientos. Se había aprovechado de su cuerpo casi inmortal y lo había utilizado con un efecto devastador. Su chakra le permitió hacer giros salvajes que habrían desgarrado a la mayoría de los hombres por la mitad. Sus manos y cuchillas desgarrando a cualquier gigante lo suficientemente estúpido como para atacarlo. Y hubo muchos que se atrevieron a hacer justamente eso. Aberrantes atraídos por su único chakra, deseosos de devorarlo, tragarlo entero. Todos murieron. Ya sea con la espada o el puño o Rasenshuriken los cortó, indiferente a lo que le sucedió a su cuerpo. Annie pronto perdió la cuenta de su recuento total. Tenía que ser en algún momento en los años 50 por ahora. Verdaderamente es una bestia, pensó para sí misma. Enfundado en ese extraño sudario dorado, simplemente capeó sus ataques y destripó sus cuerpos en formas irreconocibles. Se convirtió en poco más que un borrón, trabajando cada vez más duro para preservar la cada vez menor cantidad de cadetes bajo su mando. Avanzar. Él ordenó a los que quedan. No desperdicien los sacrificios de sus camaradas caídos. Adelante. Sí, señor. Annie tuvo que dárselo. Naruto realmente sabía cómo tomar el control de una situación. No les dejó tiempo para la aflicción, usurán, dolos para siempre antes de que sus sentimientos de remordimiento y pena pudieran vencerlos y dejar sus cuerpos paralizados por el miedo. 3 más murieron antes de llegar a la mitad del camino. Antes de que Naruto finalmente se detuviera en un tejado y extendiera una mano. Todas las unidades. Alto. Boots patinó y los azulejos crujieron cuando los 20 reclutas restantes de los 30 originales se detuvieron al lado y detrás de él, preguntándose por qué los había llamado para que se detuvieran. Pronto vieron por qué. 2 titanes se dirigían en su dirección, cada uno fácilmente más grande que 14 metros cada uno. Uno ni siquiera era digno de mención con su cuerpo delgado. El otro, sin embargo, demostró ser un asunto completamente diferente. ¿Qué demonios fue eso? Sin movimientos repentinos. Naruto advirtió, dejando a Annie cuestionar su juicio una vez más. Ignorando la adrenalina que latía en sus oídos, arriesgó una mirada al segundo titán. Con los músculos de la cabeza a los pies, cortó una figura imponente en medio de la carnicería, avanzando con gruesas pezuñas, totalmente indiferente a todo lo que encontraba a su paso.
Espere. Si continuaba su camino eventualmente lo tomaría más allá de su punto de observación. Annie pudo verlo mejor cuando se lanzó hacia adelante, su cabello castaño oscuro oscureciendo sus orejas puntiagudas y sus furiosos ojos enojados, era realmente algo temible contemplar de cerca. Su mandíbula cuadrada se abrió mientras se acercaba, su boca crujió con un pesado crujido. Sasa gimoteó para sí misma ante la vista, poniendo nerviosos a varios reclutas. Deberíamos matarlo. Mina siseó rápidamente, antes de que se acerque más. Firme, dijo Naruto, levantando la mano para calmarse, constante. Aún más cerca llegó, avanzando con su zancada inexorable. Sensei. Sasa chilló. Estable. Y luego, justo cuando Annie estaba absolutamente segura de que iban a morir como una tonta por la rubia vaca de un capitán. Roaak. Para su incredulidad, y su satisfacción, el titán de 15 metros echó a correr y se colocó justo detrás de ellos, sin siquiera darles ni una segunda mirada. Annie sintió que su boca se abrió, sus labios formaron uno silencioso mientras el tipo de 15 metros caía sobre su compañero titán con toda la fuerza de un huracán. Se peleaban el uno con el otro por un breve instante. Se hizo evidente que el aspecto anormal tenía la ventaja en términos de fuerza sola, sino de habilidad. Ra. Rompiendo libremente, es como un hacha, con los nudillos apretados golpeando la cabeza del titán más pequeño, casi lanzando su cráneo desde sus hombros en una espeluznante gota de sangre. Los reclutas observaron, incrédulos, cómo la calavera cortada se estrelló contra un edificio a varios kilómetros de distancia, su rostro grotesco se retorció en la agonía de sus últimos momentos. Su cuerpo parecía tener otros planes, sin embargo, la figura sin cabeza hizo un singular intento de levantarse antes de que el titán pisoteara la nuca, acabando con su vida. ¿Qué demonios? Jin siseó enojado. Ese maldito solo. ¿Terminarlo? Armin terminó con un grito ahogado, incrédulo. ¿Pero cómo sabía sobre la debilidad del titán? Konie frunció el ceño. Debe ser una normal. Los labios de Naruto se curvaron en una ligera sonrisa secreta. Ese chico, Eren. Así que supongo que es hora de la segunda fase. Bastante, vaquero. Él gritó. Estás a cargo. Llévalos a la torre de suministro rápidamente. Me reuniré contigo una vez que haya terminado aquí. Sus palabras tuvieron un efecto de ondulación en los demás. ¿Por qué se iba de repente? No tiene ningún sentido. Ninguno en absoluto. ¿Los estaba abandonando? ¿Dejándolos a su suerte para poder escalar el muro por su cuenta? ¿Por qué yo? Jin se quedó boquiabierta. Estábamos muy bien contigo a cargo. Naruto gruñó. ¿Está el estudiante cuestionando al maestro otra vez? No, quiero decir, no, señor. Entonces lánzate. Él chasqueó. Cuento contigo. Annie. Estás conmigo. Ayudaremos a que los anormales supriman a los titanes alrededor de la torre. Yo también puedo ayudar. Estaré bien. La rubia apartó las preocupaciones de Mikasa, ignorándola mientras se inclinaba hacia adelante. Te necesitan en otro lugar. Annie y yo no necesitamos gasolina para maniobrar. Pero, Mikasa. Ve. La Blaquette vacilaba un momento más, dividida entre el deber y la decisión. Luego ella se lanzó hacia adelante, colocando un rápido beso sobre sus labios. Su boca parecía estar atrapada allí, como si nunca se alejara. Hubo un silencio, uno rápidamente roto. Ahogamiento de jadeos surgió de los reclutas. No podían creer lo que veían. Mikasa acaba de besar al instructor. Tal cosa era desconocida, incluso aquí en este tiempo de crisis. Ella. Mina se quedó boquiabierta. Lo besó. Sasa era de la misma opinión. Así que fue Annie. ¿Qué demonios, Mikasa? Por favor, no mueras, sensei. Susurró Mikasa mientras se alejaba, sus mejillas bruñían el más mínimo tono rosado. Y luego ella se había ido, alejándose a la distancia antes de que nadie pudiera cuestionar lo que ella había hecho. Naruto se quedó parado allí, con los ojos y la boca trabajando sin palabras. Por primera vez en los últimos 3 años, realmente estaba sin palabras. ¿Qué? ¿Los infierno? Él no había estado esperando eso. Nadie podría haber esperado eso. ¿Cómo se suponía que debía lidiar con el repentino conocimiento de que había sido besado por la misma chica a la que había pasado los últimos 3 años entrenando? De acuerdo, la brecha de edad entre ellos se había reducido a solo 1 año, pero un beso. ¿Qué demonios se suponía que iba a decir? ¿Qué tal, Boya? Urusei. Siento lo mismo.
Antes de que él supiera lo que estaba sucediendo, Mina estaba allí, fluyendo como el agua que era su elemento, arrojando sus brazos alrededor de su cuello. Afortunadamente, sus labios encontraron su mejilla, no su cara. Por favor, no asuman ningún riesgo innecesario, maestro. Ella suplicó suavemente antes de desconectarse y ahuyentarse. Buena suerte, sensei. Armin lo saludó contra su pecho y se fue tras Mina. Sasa fue el siguiente en acercarse a él. Braus, tú también. Naruto gimió. ¿Qué demonios es esto, adorar a Naruto el día? No me estoy quejando. Por supuesto que no eres, zorra lasciva. Pero Sasa no lo besó. Ella simplemente envolvió sus brazos alrededor de su pecho y apretó tan fuerte como pudo, escondiendo su rostro en su chaqueta. Fue solo entonces que se dio cuenta de que estaba llorando, sollozando en las telas de su capa y camisa. Ella se aferró a él, como si liberarlo significara el final de ella. Estoy muy agradecido por todo lo que me enseñaste. Ella jadeó, buceando hacia la torre antes de que pudiera pronunciar siquiera una palabra. Jin fue el siguiente y el último en enfrentarse a él, dejando al rubio para esperar que Trista y Mi de alguna manera hubieran podido cruzar la pared. Si no lo hubieran hecho. ¿Estás seguro acerca de esto? Echó un vistazo a las docenas de titanes que pululaban por la plaza, cada vez más cerca con cada instante que pasaba. Pronto serían exagerados. Oí, ustedes están actuando como si fuera a morir o algo así. Naruto forzó una risa áspera. Sal de aquí, holgazán. Haz tu trabajo. Solo ten cuidado, enseña. No quiero escuchar eso de alguien como tú. Naruto observó, silenciosa y pacientemente esperando, cómo los cadetes se lanzaban desde la azotea, se lanzaban hacia las ventanas del depósito de suministros. Solo cuando estuvo seguro de que habían escapado, finalmente se volvió para mirar a Anie. Ella le lanzaba una mirada glacial. ¿Por qué querías que me quedara contigo? Demandó saber mientras saltaban a otra azotea, lejos de la horda invasora. Habrías sido de mejor uso allí. Naruto negó con la cabeza, despejándose de la confusión, y le ofreció una sonrisa torcida. Quería hablar sobre The Coordinate, también conocido como ese titán. Indicó al titán renegado con un dedo, que seguía atacando a los demás titanes frente a todas las abrumadoras probabilidades. Estoy dispuesto a apostar que sabes quién es, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos sintió la intención asesina. Ella estaba enojada. No, ella estaba muy enojada. Ella estaba enojada. Oh, ese es un buen intento de matar que tienes ahí. Naruto se rió suavemente. Solo tienes que culparte, hablas en tu sueño, después de todo. Por primera vez desde que la conoció, Annie Leonard se sonrojó. La coloración lenta de su cara la dejó literalmente incapacitada para hablar. Tú, te colaras en mi habitación. Solo una vez el mes pasado. Naruto se encogió de hombros. Muchacho, estaba sorprendido, no tenía idea de que te gustara dormir en. Juro que te mataré. Relájate, estaba mintiendo. Él sonrió. Eso fue solo una suposición. Pero de todos modos, gracias por la información. Annie hizo una mueca, negándose a hablar. Ella había tenido. Una vez más, había subestimado la inteligencia de Naruto. A ella realmente no le gustaba hacia dónde iba esto, para nada. ¿Por qué? Ya lo sé. Naruto continuó. Es Eren, por supuesto. Lo supe en el momento en que me di cuenta de que todavía estaba vivo. Solo un titán puede sobrevivir en el estómago de otro titán. Debe haberse transformado y arrancado de allí para escapar. Lo entiendo. No entiendo cómo o de dónde sacó eso. Ha tenido la habilidad por bastante tiempo, simplemente ha estado dormido dentro de él. ¿No te parece extraño? ¿Cómo un chico como él de repente puede ganar la habilidad de cambiar como tú y yo? Annie se negó a responder. Ryaak. Las dos rubias se volvieron al oír el grito, alarmadas al encontrar al rogue titán Eren, aullando de dolor. La razón de su agonía se hizo bastante obvia cuando vieron a los otros titanes que continuaban masticando sobre ella. Habiendo perdido sus dos extremidades desde la última vez que lo vieron, parecía casi seguro que moriría de verdad esta vez. Y la coordinación con él. Con la mente hecha, Annie sacó su espada. Enloquecido por la furia, Eren saltó hacia adelante. A pesar de que todos los titanes lo pesen. Tenía ojos para un último objetivo, una normal que, sin el conocimiento de Annie, era responsable de devorar a Thomas horas antes. Con un grito que avergonzó a los dioses, Eren se liberó de sus captores y con un último salto apretó con fuerza su mandíbula alrededor del cuello de la criatura.
Sin dejar de gritar, alzó su delgado cuerpo en alto y luego aún más alto, hasta que lo único que lo sostenía en alto era la fuerza de su mandíbula, sus amplios dientes mordiéndose profundamente en la nuca. Su mirada se dirigió hacia aquellos a quienes había sacudido, ojos verdes y estrechos. Con un solo giro del cadáver los aplastó, moliendo sus cuerpos para manchar con sangre en las calles. Luego se enderezó, se dejó caer y se balanceó de nuevo, lanzando su cuerpo hacia un titán inminente, enviando a las dos bestias que chocaban contra un edificio cercano. Mientras el vapor salía a borbotones de sus mandíbulas, Eren dejó caer lo poco que quedaba de las miradas del cuello en la dirección en que había arrojado al asesino de Thomas. Oí. Naruto silbó. ¿Acaba de vencer a ese hijo de puta con otro hijo de puta? Eren echó hacia atrás la cabeza y rugió por última vez, aullando su furia hacia el cielo, enviando a la tierra a temblar. Luego sus ojos se movieron hacia atrás. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, cayendo de rodillas, cayendo de bruces al suelo. No se levantó de nuevo. Él debe haberse quemado finalmente, se dio cuenta Annie. Incluso como titán, uno solo tenía tanta estaina. Y aún, otros titanes venían. Tenía que haber cientos de ellos ahora, atraídos por la concentración cercana de humanos y la fuerza de vida irresistible de Naruto. Esto fue malo. Si alcanzaban el cuerpo de Eren y lo devoraban antes de poder extraerlo, entonces. Annie comenzó a caminar hacia él. Solo un poco, pero fue más que suficiente para confirmar las sospechas de su mentor. Lo sabía. La sonrisa de Naruto creció otra pulgada. Por alguna razón, tu objetivo es, y siempre ha sido Eren. Eso obtuvo una respuesta de ella. ¿Qué vas a hacer? Naruto se rió. ¿Qué es lo que creo que voy a hacer? Annie no tuvo oportunidad de responder, porque en ese mismo instante, una mano gigante se cerró alrededor de su mentor. Vino de la nada, cruzando los tejados para atraparlo, sus enormes dedos apretados en un abrir y cerrar de ojos, uniendo ambos brazos a los costados. Todo sucedió tan rápido, incluso cuando Annie alcanzó su espada, su mentor fue elevado del suelo y llevado hacia la boca de la criatura. Los ojos azules se ensancharon sin poder, impotentes cuando sus mandíbulas se abrieron de par en par. Subnuba. Naruto tampoco dudó. Se mordió el labio inferior, sacando sangre incluso cuando el titán comenzó a meterlo en sus fauces. Bakram. A esta distancia, Annie casi se cayó de sus pies por la transformación. El viento amenazaba con levantarla y lanzarla al aire. La forma de titán de Naruto surgió del humo en todas sus altísimas 6 manos que se cerraban alrededor del rostro y el cuello del titán. Los crueles ojos carmesíes miraron a la bestia que había intentado y no pudo devorarlo. Sus fauces con colmillos se curvaron hacia atrás en una fachada de sonrisa mientras miraba a su presa. Un suave suspiro se enchufaba entre sus dientes, creciendo en volumen hasta que finalmente. Roaak. Jin levantó la vista cuando el edificio tembló a su alrededor, temblando en sus cimientos. ¿Qué fue ese ruido ahora? Me había sonado familiar. Casi como, ga. Eso no fue posible. Naruto no era un titán, ¿verdad? ¡Qué pensamiento tan estúpido! Sacudiendo su cabeza de tales pensamientos. Ellos estaban en el medio de la planificación para recuperar su gas, gracias al plan de Armin. Pero sin Naruto y Annie esto implicaba un enorme riesgo. Ahora que casi se habían quedado sin gasolina, tenían que apostar todo en este plan, armados con solo escopetas y cuchillas. ¿Por qué demonios me puso a cargo? Se preguntó en voz alta mientras cargaba el rifle. No es como si estuviera desconectado para este tipo de cosas. Solo pensarlo le hizo preguntarse por qué había aguantado esta mierda para empezar. Naruto siempre había estado ahí desde el principio, siempre presionándolo por más, siempre forzándolo a esforzarse, luego a sobresalir, hasta que finalmente llegó el día en que llegó a los 10 mejores graduados. Naruto se había alejado de sí mismo, y Jin lo odiaba por eso. Él lo estaba haciendo pensar. Tratar. Esforzarse por ser más de lo que podría ser, cuando realmente solo quería vivir de manera segura en el interior. Maldito sea por ser tan persistente. Por empujarlo a este papel de liderazgo. Otro temblor sacudió el edificio, más cerca esta vez. Oí, ¿qué está pasando allí? Se preguntó en voz alta. Naruto, Annie, será mejor que no te maten y me dejen a cargo aquí, maldita sea. Annie Leonard nunca se había sentido tan conflictiva en toda su vida. Solo habían pasado 5 minutos desde que Naruto se había transformado, ya que el Rogue Titán había caído, y ya sabía el resultado.
Incluso a pesar de toda su velocidad, poder y fuerza, incluso con el alboroto de Eren habiendo asesinado a tantos, Naruto simplemente no podía esperar manejar a los titanes por su cuenta. Lentamente, pero seguramente, estaba siendo abrumado. Un brazo aquí. Una pierna allí. No importaba cuán rápido se regenerara, o que era fácilmente el titán más grande en kilómetros a la redonda. Había docenas de ellos y solo uno de él. Era un testimonio de sus increíbles habilidades de combate que había durado tanto tiempo sin apoyo, que incluso estaba vivo. Pero Anie podía ver el final a la vista ahora. Él había terminado. Él simplemente no lo sabía todavía. Naruto no pudo hacer las dos cosas. No podía defender el edificio, él mismo y la forma de titán propenso de Eren. No al mismo tiempo, incluso con todas esas armas. Si solo tuviera que preocuparse por sí mismo, entonces quizás estaría bien. Pero con tantas vidas en juego, y tanto que proteger, estaba en apuros para cumplir con la tarea. Demasiado presionado. Ella lo vio tambalearse con gusto, aplastando a dos titán uno contra el otro con sus palmas desnudas, sus brazos restantes trabajando incansablemente para defenderse de la horda, incluso mientras trabajaba para fluir a su alrededor. No podría seguir así por mucho tiempo, la regeneración solo cuenta para mucho después de todo. ¿Por qué él no usa su otra forma? Si se transforma en ese monstruoso kitsune, entonces esas cosas no tendrían ninguna posibilidad. Los aplastaría en un instante, junto con el resto de la ciudad y los sobrevivientes que pudieran estar escondidos cerca. Fue entonces cuando Anie realmente entendió. Naruto podría cambiar fácilmente a su forma Biju. Simplemente había elegido no hacerlo, sabiendo que podría pisotear a inocentes y edificios bajo sus pies. Tenía sentido que fuera su forma de titán menor, pero de ninguna manera menos letal. La misma forma que lentamente fue despedazada por esos titanes. Idiota. Anie sabía que debería odiarlo por lo que le había hecho. Este chico casi había hecho que Titán se alimentara de ella 3 años antes. Desde entonces la había vigilado todo el tiempo, a pesar de haberla criado, a pesar de haberle confiado sus técnicas más poderosas. Y sin embargo, hubo momentos en que fue amable. Cuidando, incluso. Era un maestro despiadado, pero también un tonto, un capricho sin esperanza cuando se trataba de usar el equipo de maniobra 3D, sus habilidades eran tan pobres que realmente tuvo que enseñarle cómo usarlo mientras le enseñaba. Era casi risible. No, fue risible. Sí, ella lo odiaba. Lo aborrecí. Abby su propia existencia. Pero ella odiaba aún más verlo morir. Ver morir a un buen hombre cuando no era necesario. Ya no importaba si poseía de coordínate o no ahora más. Ella ya había tomado una decisión. Ella no quería que muriera. Y ella sabía lo que tenía que hacer. Anie tiró de su cuello y se cubrió la cara inferior con un paño, esperando que sirviera para ocultar su identidad. Sin mirar atrás, entró en un callejón y se metió en la primera puerta disponible. Rezando en silencio por su seguridad, se envolvió la cara con tiras de tela, oscureciendo por completo su rostro. Incluso entonces todavía podía escuchar su lucha enfurecida afuera, la batalla que estaba destinado a perder si alguien no hacía algo para ayudarlo. Ella podría ser esa alguien. Ella podría hacer algo. ¿Pero qué hay de su misión? En el último instante ella dudó. No podía arriesgarse a ser descubierta, y si lo era, ¿quién sabía lo que Bertolt o Reiner podrían hacerle? Pero si ella no hizo algo, y pronto. Maldición. Anie puso ambos dedos en su boca y, visualizando su objetivo, mordió. Difícil. Salvarlo, ella tuvo que salvarlo. Las consecuencias sean condenadas. El ichor asqueroso salió a borbotones en su boca, provocando que se amordazara sobre su propia sangre durante un aterrador instante mientras esperaba la transformación. Pero nada pasó. Nada en absoluto. Oh no. No, no, no. Ahora no. Sus sentimientos, su deber hacia su gente, se interponían en el camino. De nuevo. Gritando de frustración redujo la velocidad de nuevo, casi cortándose los pulgares en el proceso. Venga. Ella casi gritó. Venga. Sin previo aviso, su mente regresó a esas mismas palabras. Escena retrospectiva. Venga. Naruto se paró sobre ella, riendo. Otra ronda. Otra victoria. Otra pérdida. Anie estaba allí, mirándolo, luchando por no gritar. ¿Cuántas veces eso lo hizo ahora? Ella no quería recordar. Una y otra vez la había derribado, y una y otra vez exigió. Tienes una técnica increíble. Él la felicitó. ¿Quién te enseñó? Mi padre. Ella proveyó bruscamente. Entonces, tu viejo hombre podría. ¿A quién le importa? Anie le gritó, frunciendo el ceño cuando encontró su equilibrio.
Hacer esto no tiene sentido. No puedo ganarte como ahora. Y además, las técnicas antipersonal no tienen en cuenta nuestros puntajes de todos modos. Indicó a los otros cadetes con una mirada, muchos de los cuales ni siquiera estaban intentándolo en absoluto. Entonces, todo el mundo simplemente se sienta tranquilo hasta que termine. Estoy seguro de que un bastardo suicida grande como tú no lo sabrá, pero el derecho a unirse a la policía militar, y vivir en el distrito interno seguro solo se le otorga a los mejores graduados en puntaje 10. Las únicas personas que se molestan en participar en esto son estúpidamente serias como sus discípulos o son realmente estúpidas. Tú también eres uno de mis alumnos, Annie. Así que... Ella se abalanzó sobre él entonces, tratando de barrer sus piernas debajo de él. Naruto se rió y saltó sobre su barrido, sus botas tocando la parte baja de su espalda mientras él saltaba sobre ella. Para alguien que afirmaba ser humano una y otra vez, era ciertamente ágil. ¿Por qué en este mundo las personas más capaces de oponerse a los titanes son los únicos a quienes se les ha otorgado el privilegio de evitarlos por completo? Ella respondió, agarrando su puño cuando él golpeó su estómago. ¿Cómo crees que llegó a ser una farsa? ¿Quién sabe? Naruto agarró su codo por turno, girándolo detrás de su espalda. Solo soy humano. No puedo esperar entender tales cosas. Entonces tal vez es solo la naturaleza humana. Tal vez. Él hizo algo con su pierna derecha, entonces, no podía decir qué. Lo que sea que él había hecho, su larguero terminó igual que siempre, con ella en el suelo y él parado sobre ella. Annie cerró los ojos y suspiró, su mirada se elevó hacia el cielo nublado de la tarde. Otra pérdida había ahorrado un total de 50 veces a Naruto, y nunca se había aproximado a la victoria. Fue humillante. ¿Cómo podría alguien ser tan hábil en combate como para simplemente dejarla de lado así? El punto es que no puedo, no, ni siquiera pretendo ser lo suficientemente estúpido para jugar como soldado en este mundo loco. Nunca. ¿Por tu misión? Naruto sabía que no debía mencionar la verdad de lo que era, no con tantos testigos presentes. No estaba tan paranoica como lo había estado 3 años atrás, pero aún le molestaba que él lo discutiera tan abiertamente. Sí. Ella tomó represalias. Como dije. Nunca. Así que deja de tratar de ser amable conmigo. Una mano se empujó ante su visión. Nunca digas nunca, Annie. Estrechándose suavemente para sí misma, ella aceptó su mano. Fin flashback. Naruto. Background. El edificio estalló a su alrededor cuando su forma de titán creció a su alrededor, envainando su cuerpo en capas de huesos y músculos sobrecalentados. Annie no esperó a que su nuevo cuerpo terminara de formarse, ni se detuvo a reflexionar sobre esta repentina causa de su claridad. Ya estaba avanzando hacia los escombros, rompiendo los edificios en un apuro para llegar a su compañera rubia. Apretó los nudillos y deseó que se endurecieran. Un puño de carne y hueso se endureció mientras corría para saludar al enemigo. El primer titán que se encontró con su puño no supo que lo había golpeado. En un momento, al siguiente había estado royendo el hombro de Naruto. Sus nudillos duros como diamantes lo lanzaron a medio camino a través de la ciudad. Frente a esta nueva amenaza inesperada, los otros Titans comenzaron a cambiar, pero demasiado tarde. Ella ya estaba entre ellos, arremetiendo con una velocidad y precisión abrumadoras. Su cuerpo era un huracán embravecido y los titanes simples ladrillos y piedras ante su ira. Volado en pedazos ensangrentados antes de su ira. Raark. Un furioso grito salió de sus labios y ensordeció a sus enemigos, dando vida a la violencia masculina de la rabia dentro de su pecho. Matar. Los mataría a todos por lo que habían hecho. Todos y cada uno de ellos. Su mente se deslizó en una neblina negra, solo había enemigos delante de ella, solo el impulso, la necesidad de matar. Entonces mata a ella. Arrancó, desgarró y destrozó todo lo que se cruzó en su camino, arrancándolos del maltratado rubio en una serie de rápidas bodegas de sumisión y golpes a la espalda. Entre los dos, los titanes restantes no tenían ninguna posibilidad. Atrapados entre el elegante titán femenino y la abrumadora velocidad y poder del titán de las 6 armas, se encontraron rápidamente erradicados, reducidos a poco más que sangrientas manchas en las paredes y los edificios. Su matanza parecía durar para siempre, cuando en realidad, probablemente duró solo un par de minutos. Mataron a casi 100 titanes juntos en esa plaza, moviéndose con un trabajo en equipo establecido en los últimos 3 años. Se sentía maravilloso. Maravilloso para retomar su forma de titán, para lanzarse a la batalla sin pausa ni preámbulo, para diezmar al enemigo sin pensarlo o causarlo.
Y cuando finalmente terminó, cuando la sangre de sus enemigos manchó las calles y chisporroteó en su pelo, Anie finalmente se permitió pensar. Naruto se giró para mirarla, sus ojos rojos se abrieron con incredulidad, o al menos eso pensó. Luego se estrecharon, y ella pudo ver el orgullo brillando en esas profundas profundidades carmesíes. Cuando él extendió un puño cerrado, Anie sintió que su corazón se saltaba un latido. Después de todo esto, era realmente buen trabajo. Él aterrizó, todavía sosteniendo sus nudillos apretados. A su pesar, Anie se rió. Y su titán cuerpo rió con ella. Vaca. Tiernamente, Anie devolvió la moción, chocando puños con él por primera vez desde que se conocieron. Fue una visión bastante cómica. Dos titanes chocando puños juntos, sonriendo como un par de idiotas completos. Eso no estaba lejos de la marca. Ella se sintió como una completa idiota en ese momento. Pero era la primera vez que sonreía en lo que parecía una eternidad y se sentía, malditamente bien. Cuidado, titanes. Anie se detuvo por el rabillo del ojo en ese momento. Mikasa y los demás finalmente habían salido de los depósitos de suministros por fin, sus tanques llenos al máximo. Era hora de que desapareciera mientras todavía tenía la oportunidad. No necesitaba depender del gas gracias, en parte, a su afinidad de viento, podía escalar el muro más tarde cuando lo deseara. Tampoco tenía que preocuparse por el destino de Eren. Conociendo a Naruto, se aseguraría de que no hiciera ningún esfuerzo para rescatarlo. Ahora todo lo que quedaba era escapar. Y así lo hizo. Anie se llevó un dedo gigante a los labios en busca de silencio. Luego ella salió corriendo. Naruto no había perdido el tiempo tampoco, ella lo vio corriendo hacia la forma de titán propenso de Eren y clavando su mano en el cuello, sacándolo del cadáver ahora marchito. Gritos de sorpresa y sorpresa surgieron de sus estudiantes, haciendo eco en sus oídos mientras ella Anie no les prestó atención. Estaba demasiado concentrada en salir de aquí, en un lugar seguro donde podía vencer su forma de titán sin que nadie notara esa mirada fulminante de su forma femenina. La vergüenza la inundó cuando la realidad se instaló. Su momento de emoción podría haberle costado más caro, arruinando su misión por completo. Siempre. Idiota. Ella se estaba maldiciendo incluso mientras corría por la seguridad de la pared, su transformación se desató a su alrededor. Ella tuvo que correr. Tenía que escapar y esconderse antes de que alguien que no fuera Naruto finalmente estableciera la conexión entre ella y la apariencia del titán femenino. Fue estúpido. Absurdo. Había arriesgado la exposición todo para ayudarlo. ¿Qué iba a hacer cuando Reiner y Berold se enteraron? Y descubrirían que ella sabía esto en su corazón. Porque ella los había visto. Y si ella los había visto, entonces la habían visto. Por los dioses, ¿qué había hecho ella? ¿Qué he hecho? Fin del cap.